amigos del ajedrez, soy el maestro internacional Julio Bogri y deseo que nuestros vídeos les ayuden a mejorar su juego. Suscríbete al canal. Gracias. ¿Cómo estudiar ajedrez por tu cuenta? Segunda parte. Crear un plan que funcione y cumplirlo. Antes de continuar, vamos a realizar un repaso de los aspectos mencionados en el vídeo anterior y que estudiamos como primera finalidad la falta de objetividad. Ahora continuaremos explicando sobre el enfoque del estudio superficial, perspectivas a corto plazo y jugar muchas partidas equilibradas con el estudio. Hay muchas maneras de estudiar ajedrez. Una forma es clasificarlos en la escala de baja intensidad. Más sobre esto posteriormente en otros vídeos. En el extremo izquierdo de la escala, el método de estudio de menor intensidad, que es reproducir una partida haciendo clic rápidamente en el botón adelante de su computadora, del programa que está estudiando. Pero también podría ser en el tablero físico, que reproducimos una partida rápidamente sin ver lo que está ocurriendo. En el extremo de alta intensidad puede suceder que tengamos que resolver un puzzle desafiante con una limitación de tiempo, por ejemplo. La diferencia en la participación mental entre estas dos prácticas es enorme, obviamente. Ahora bien, esto no quiere decir que nunca debamos hacer prácticas de baja intensidad y solo hacer las de alta intensidad. Cada práctica puede tener un propósito y lugar en un plan de estudio. Sin embargo, el problema surge cuando la mayoría de las prácticas de estudio de uno estén en la zona de baja intensidad. Reproducir partidas y ya sin ver nada más. Seguimos. Por ejemplo, si adquiere hábitos como resolver en su mayoría ejercicios tácticos del tipo jaque o capturar, jaque captura, jaque doble y gana inmediatamente. Analizar principalmente con un motor de ajedrez y rara vez por tu cuenta con tu cabeza. Y si estudia las partidas solo revisando las variantes del anotador sin más reflexión. Su proceso de aprendizaje estará lejos de ser óptimo. Tomar el camino de menor resistencia es uno de los mayores enemigos del aprendizaje. Las personas pueden caer en la trampa de pensar que todo el trabajo que realizan les ayudará a progresar, pero en realidad generalmente les devuelve la bofetada. Déjeme darte algunos ejemplos del mundo real. Esto que he explicado o que he leído aquí es bastante claro. Son cosas que no se deben hacer frecuentemente. Seguimos. Un joven estudiante calificado alrededor de 2.300 durante aproximadamente un año y medio. Esta es la anécdota que les voy a contar. Después de las primeras reuniones con su entrenador, por supuesto, se hizo evidente que la mayor parte de su estudio en casa se centraba en las aperturas. Sus habilidades analíticas fueron sorprendentemente modestas para lo que cabría esperar de alguien con esa calificación. En el análisis mutuo, conjuntamente con su entrenador, a menudo tendría problemas para detectar variantes críticas y evaluar posiciones con precisión. También rara vez había mucha profundidad en su comprensión de las ideas estratégicas, incluso directamente desde la apertura que había memorizado bien. A pesar de los varios llamamientos para cambiar sus formas de estudio y adoptar un enfoque de estudio más profundo, como analizar cuidadosamente sus propios juegos y profundizar, en lugar de ampliar su trabajo de apertura, lamentablemente nada había cambiado.
Tampoco lo hizo esencialmente su calificación después de casi 3 años de altibajos temporales. En la primavera de 2003, un jugador se convirtió en maestro internacional, obtuvo su primera computadora portátil que podía llevar con él a los torneos. Esto es otra anécdota de la vida real. Antes de eso, la mayor parte de su equipaje de torneo, como recuerdan todos los jugadores de la era precomputadora, consistía en una o dos enciclopedias de apertura, un montón de cuadernos con variantes de apertura escritas a mano, varias copias impresas de juegos desgastados y grapados y, si quedaba espacio, un par de inspiradores libros de ajedrez. Bueno, en el año 2003 todo esto había cambiado. En lugar de la preparación cuidadosa de la apertura que solía ser en el juego de ajedrez, comenzó a confiar cada vez más en el enfoque de la barra espaciadora que aparece en Lichess.com, en los programas de estudio, etcétera, debido a las máquinas. En lugar de libros de ajedrez con buenos consejos generales, sus mejores aliados en la preparación previa al juego se convirtieron en los motores Fritz, Deep Junior y otros más que existirían en esa época del 2003. Joven y ambicioso como era, no tenía ninguna duda de que la digitalización le ayudaría a alcanzar el título de gran maestro en un futuro próximo. Bien, esto es una realidad total. Resultado: en octubre de 2005, su calificación y confianza en sí mismo estaba en su nivel más bajo en 2 años, 2381. Exactamente 2 años antes de eso, justo cuando comenzó a llevar una computadora portátil a los torneos con regularidad, tenía una calificación de 2429 y estaba listo para enfrentar cualquier desafío de ajedrez. En lugar de progresar, retrocedió. En algún momento se dio cuenta de que no era la tecnología la culpable, sino su enfoque de estudio. Con el tiempo se había vuelto superficial hasta el punto de que confiaba en gran medida en la forma de pensar del motor y descuidaba su propio razonamiento lógico y experiencia. Los problemas de tiempo se convirtieron en una dificultad frecuente porque no podía pensar con claridad en posiciones desconocidas. Incluso comenzó a perder contra jugadores mucho más débiles en ocasiones y de alguna manera perdió gradualmente gran parte de la alegría de simplemente sentarse y estudiar ajedrez que tenía en los años anteriores. Esta fue una buena lección a nivel personal y que también puede servir como una advertencia sobre los peligros ocultos de un enfoque de estudio superficial para los ajedrecistas de cualquier nivel. Vaya experiencia que se llevó este jugador. Por lo tanto, uno de los principales objetivos de estos vídeos, además de los mencionados anteriormente, es presentar argumentos a favor de métodos de estudio más profundo y sugerir formas de incorporarlos a un estudio de ajedrez serio e independiente. Un enfoque de estudio que minimiza las prácticas superficiales y se enfoca en esfuerzos sistemáticos y pacientes para entender mejor el ajedrez trae mucho más beneficio a largo plazo, lo que nos lleva a la tercera mentalidad de estudio engañoso. 3. Perspectiva a corto plazo. Alexander Grishuk es conocido como uno de los jugadores más ingeniosos en el circuito de super grandes maestros.
En 2018, en el torneo de candidato, estaba en racha, haciendo todo tipo de comentarios divertidos en las conferencias de prensa posteriores al juego. Incluso hay una compilación de estos llamados Grichuk's Vida de Gamberro, Grichuk en inglés, Grichuk Took Life. Eso lo pueden ver en YouTube, que pueden ver en esa plataforma. Uno de estos comentarios en realidad parece una observación bastante profunda, incluso sabia. Cuando el anfitrión le preguntó cuánto tiempo se había preparado para su juego contra Mamediarov, Grichuk respondió: toda mi vida. Esta respuesta inesperada hizo reír a todos en la sala, pero también se podía ver por la sonrisa de Mamediarov, que entendió exactamente lo que Grichuk quiso decir con esto. Insinuó el hecho de que toda la educación y práctica del ajedrez que ha acumulado a lo largo de los años es una preparación mucho más importante para un juego en particular que algunas variantes que haya revisado en su fichero de apertura justo antes del encuentro. Esto es una llamada a reflexionar, puesto que lo que aprendamos a través de nuestra vida en un momento determinado lo vamos a utilizar y nos va a ser útil para determinados torneos. Un exjugador top 10, top 10, Evgeny Bareyev, dijo una vez algo similar: está claro que ahora el talento por sí solo, incluso el talento más brillante, no es suficiente para la victoria, pero lo que se exige es un trabajo profesional e inteligente realizado durante muchos años. Es así como se progresa, poco a poco, serio, individualmente, y dándole lubricación a nuestro cerebro, a nuestra célula. Y sin embargo, podemos ver ajedrecistas de todos los niveles tratando de obtener resultados rápidos y descuidando algunas partes de la educación ajedrecística en el proceso de aprendizaje. Aquí hay unos ejemplos. Crear su repertorio de apertura en torno a variantes de aperturas forzadas o estratégicamente sospechosas para obtener más oportunidades de ganar. En cambio, elegir sistemas de aperturas que se centren en la competencia, en el medio juego o incluso en el final serviría mejor a un jugador a largo plazo. Emplear una estrategia de elegir las aperturas de acuerdo con el punto débil del oponente en el repertorio para sorprenderlo. Este enfoque a menudo termina sorprendiéndote a ti mismo, tan pronto como el oponente se desvía o termina tu preparación de apertura. De hecho, lo desaconsejo encarecidamente. En cambio, tener un repertorio de aperturas confiable que entienda profundamente y en la que pueda hacer pequeños ajustes dependiendo de su oponente y la situación del torneo es un enfoque más inteligente a largo plazo. Siempre puedes cambiar tu apertura después de un par de años si quieres jugar algo completamente nuevo y no dedicar suficiente tiempo al estudio de partidas modelos clásicos de jugadores fuertes. Esto no es un método de estudio popular para personas con una perspectiva a corto plazo porque no parece dar resultados inmediatos. Sin embargo, la omisión de este elemento fundamental de la educación ajedrecística los persigue tarde o temprano. Así que este tema lo puede revisar conjuntamente con todo este vídeo, lo que se ha planteado aquí, y sacar sus propias conclusiones. No es solamente lo que estamos expresando, pero saque sus conclusiones y si va por ese camino o no.
Por supuesto, los objetivos a corto plazo, como tapar un agujero en su repertorio de apertura, puntuar bien en el próximo torneo o ganar puntos de calificación, son importantes para mantenernos motivados para estudiar diligentemente, pero buscando resultados a corto plazo a expensas de beneficios a largo plazo rara vez es un enfoque exitoso. Algunas cosas en el ajedrez simplemente no se pueden aprender rápidamente y los resultados deseados no siempre se pueden lograr de inmediato, por lo que debemos ser pacientes si queremos dominar gradualmente diferentes aspectos de este juego. La acumulación de habilidades y conocimientos, así como su manifestación en forma de resultado de torneo y el codiciado aumento de calificación, son bastante imprescindibles, son bastante impredecibles y muy rara vez siguen una línea recta. La mayoría de los ajedrecistas prefieren enfrentar periodos de estancamiento antes de dar saltos que sean visibles en la fuerza de su juego. Por lo tanto, es mejor mantener una perspectiva a largo plazo de las cosas, de los estudios y de nuestro aprendizaje, como lo había sugerido implícitamente Grishko y Bareyev, que lo dijo explícitamente. 4. Jugar muchas partidas. Espero haber dejado claro anteriormente que jugar es al menos tan importante como estudiar. Hay habilidades en el ajedrez que solo pueden desarrollarse a través de la práctica y que ninguna cantidad de estudio puede ayudar a desarrollar. Más importante aún, jugar y estudiar van de la mano, formando un ciclo de retroalimentación positiva. Funciona así: cuando estudias y te preparas para tus partidas, aprendes nuevas variantes, ideas, mejoras tus habilidades, etc. La mejor manera de probar y aplicar estos aprendizajes es luego ponerlos en práctica en competencia. Después de haber jugado una partida, vuelves a tu estudio, lo analizas, identificas errores típicos y posibles áreas débiles, estudias material nuevo para corregir lagunas de conocimiento, perfecciona tus habilidades, etc. De esta manera te preparas mejor para los próximos encuentros y comienza un nuevo ciclo de estudio-juego. A medida que este proceso de bucle se perpetúa, gradualmente te convierte en un ajedrecista más fuerte, o al menos con más conocimiento, porque constantemente aprende cosas nuevas y mejoras las existentes, tanto desde el punto de vista práctico como teórico. En otros vídeos presentaré procesos de aprendizaje básicos y profundos, que también puede servir como un buen ejemplo del ciclo de retroalimentación positiva entre jugar y estudiar. Sin embargo, algunos ajedrecistas juegan mucho más de lo que estudian, especialmente cuando se trata de ajedrez rápido. Si bien este enfoque les ayuda a desarrollar fuerza práctica, la relativa falta de retroalimentación del estudio limita su potencial, ya que pueden ser propensos a repetir los mismos tipos de errores en sus partidas. También tienden a mostrar una falta de comprensión profunda en ciertos puntos de ellos. Isaac Boleslavsky, un famoso gran maestro soviético y uno de los pioneros de la defensa india del rey, dijo lo siguiente sobre un jugador joven y fuerte de su tiempo. Expresó: estaba listo para jugar al ajedrez en cualquier momento y bajo cualquier condición, pero consideró que sentarse solo en el tablero, estudiando supongo, es un asunto aburrido. Este es un grave error, ya que el estudio privado cubre no solo la memorización mecánica de las variantes de apertura, sino también la consideración de los problemas del medio juego que ayudan a encontrar nuevos enfoques en el juego real.
Otro fenómeno relacionado es lo que se conoce como un nómada del ajedrez. Fue bien descrito por el famoso autor de ajedrez Alexander Kotov. Hoy en día, en Occidente, hay algunos grandes maestros talentosos que vagan de un país a otro en el camino de un torneo a otro. No queda tiempo para el análisis de sus partidas, ya que es hora de ir al próximo evento. Kotov se refirió a los grandes maestros, pero si sigues los resultados de los torneos abiertos internacionales que en estos días prácticamente se llevan a cabo semanalmente, puedes notar que incluso muchos no grandes maestros siguen este camino. Generalmente aquellos que buscan rating, norma, dinero, premios. Sin embargo, este enfoque demasiado práctico es un arma de doble filo porque queda poco tiempo para estudiar ajedrez en serio, entre los torneos. Esto podría conducir a un círculo vicioso de jugar sin cesar y dejar muy poco tiempo para el estudio adecuado que podría marcar la diferencia. Como consecuencia, la envidiable cantidad de experiencia práctica que acumulan los ajedrecistas nómadas no siempre se traduce en una mejora significativa a largo plazo. La práctica de torneos es extremadamente importante en el ajedrez, por supuesto, pero el equilibrio es la clave. Como en todo, si notas que estás cayendo en esta categoría de jugadores, te sugiero dos cosas. Periódicamente haga un descanso de al menos un mes entre los torneos, incluso los blitz, rápidas, y 2. Evite jugar 3 torneos consecutivos. De esta manera, te aseguras de tener tiempo para recuperarte físicamente, realizar 1 o 2 sesiones de entrenamiento serias entre torneos y estar mentalmente fresco para la próxima partida de tu ocupado calendario. Hasta ahora hemos discutido diferentes mentalidades de estudio y solo insinuando las formas en que aprendemos ajedrez. En la siguiente sección de este capítulo, de este vídeo, exactamente los procesos de aprendizaje con más detalle para comprender cómo se puede optimizar nuestro estudio de ajedrez. Aprendiendo ajedrez. El ajedrez no se puede enseñar, el ajedrez solo se puede aprender. Mikhail Botvini. Esta sucinta declaración del 6º campeón del mundo indica que aprender ajedrez es un proceso altamente individual. Puedes hacer que el mejor entrenador de ajedrez del mundo enseñe las mismas cosas a diferentes personas de un nivel similar, pero sus experiencias de aprendizaje y resultados serán diferentes dependiendo de cosas como sus habilidades de aprendizaje, pasión, carácter, etc. Creo que la famosa escuela de Botvini es un buen ejemplo. Todo el mundo conoce a los alumnos más famosos de Botvini como Kasparov y Krámnik, pero ¿cuántas personas han oído hablar de Taborov, de Ostrovsky, ni Kursina? Estos talentos perdidos también fueron convocados en algún momento a la prestigiosa escuela de ajedrez como algunos de los jugadores jóvenes más prometedores de la antigua Unión Soviética y recibieron entrenamiento del hombre que dio forma a las carreras de los futuros campeones del mundo. Sin embargo, no han logrado mucho en el ajedrez. En su obra autobiográfica For Friends and Colleagues, para amigos y colegas, el reconocido entrenador Mark Dvorsky, quien también trabajó en la escuela de Botvini durante algún tiempo, lo explicó así. Esto sugiere que el estudio diario guiado por un entrenador, si es posible, es la principal influencia sobre el desarrollo de un joven ajedrecista. Los estudios en las escuelas de grandes maestros
por muy útiles que sean, son simplemente un factor de contribución adicional. Quiere decir que usted puede tener su entrenador, puede ir a una escuela, pero esos son elementos adicionales. Usted debe realizar su trabajo independiente, individual, y esforzarse cada vez más por aprender ajedrez. Y entenderlo, que es muy importante. Es por eso que recientemente sorprende bastante ver en anuncio de entrenamiento de un maestro muy conocido, a quien no mencionaré aquí por respeto, que decía: he producido numerosos jugadores de alto nivel. Disculpe, pero los jugadores de ajedrez no son producidos. El proceso de aprendizaje de cada ajedrecista es su experiencia única que no se puede replicar por otra persona. Para continuar con el pensamiento de Dvoretzky, los entrenadores pueden ayudar, los libros, los vídeos y los software de ajedrez pueden ayudar. Pero, esto lo tengo subrayado en rojo, pero en última instancia son las cualidades personales, la calidad de su propio estudio en el hogar y la calidad de las decisiones que toma sobre el tablero las que determinarán qué tan lejos llegará en el ajedrez. Continuamos ya sin señalarlo en rojo. Por otro lado, en algunos ajedrecistas les gustaría despersonalizar su proceso de aprendizaje del ajedrez buscando fórmulas ganadoras universales, métodos y atajos de mejora. Pero este también es un enfoque erróneo. No existen tales herramientas de aprendizaje que funcionen de la misma manera para todos. Para tener éxito en el ajedrez, los jugadores deben aspirar a desarrollar su propia forma de aprender, pensar y resolver problemas. A pesar de un elemento individual distinto en el aprendizaje del ajedrez, ciertos procesos de aprendizaje se aplican a prácticamente todo el mundo. Me gustaría enumerarlos aquí, con ejemplos típicos entre paréntesis. 1. Memorización de posiciones exactas y variantes. Por ejemplo, de apertura, finales, juegos modelo, etc. 2. Reunir conocimientos y habilidades, como por ejemplo temas tácticos y posicionales, métodos estratégicos, técnicas de finales, etc. 3. Reconocimiento de patrones básicos, combinaciones típicas, maniobras típicas, planes típicos, etc. 4. Reconocimiento de patrones complejos, patrones menos típicos, reconociendo cuando un dispositivo o un patrón típico no funciona, capacidad para aplicar o combinar dispositivos y patrones típicos en situaciones atípicas, etc. Y 5. Desarrollar la intuición, sensación de la iniciativa, sentido de la coordinación de pieza, sensación de qué posición podría ser peligrosa, qué final podría llevarse a cabo, etc. Continuamos con procesos básicos de aprendizaje profundo. Los primeros 3 procesos de aprendizaje de la lista anterior, llamémoslo básico, son familiares para todos los ajedrecistas. Tienen lugar mientras memorizamos una variante de apertura, leemos un libro sobre estrategia de ajedrez y resolvemos un puzzle táctico con un patrón conocido. Por supuesto, estos son bloques fundamentales y cada jugador de ajedrez debe dedicarle una buena cantidad de tiempo a su estudio para crear un gran almacenamiento de ideas útiles, patrones y habilidades básicas que luego se pueden aplicar en los encuentros.
Por lo general, cuando aprendemos algo de esta manera, usamos principalmente nuestra mente consciente. Estudiamos algo conscientemente y podemos ver una causa y un efecto entre el esfuerzo de aprendizaje, por ejemplo, memorizar una línea de apertura, practicar un patrón táctico, aprender una regla posicional específica, etc. En su resultado adquirir un conocimiento o habilidades concretas, tan esenciales como son los procesos básicos de aprendizaje, son relativamente ineficaces cuando se trata de construir su propia biblioteca mental avanzada que consta de patrones complejos e intuición, los productos del aprendizaje profundo. A diferencia de los básicos, los procesos de aprendizaje profundo tienen lugar en gran medida en la mente subconsciente y le forman como un jugador de ajedrez único. Además, la experiencia muestra que los métodos de estudio que estimulan el aprendizaje subconsciente profundo ayudan a desarrollar la fuerza del ajedrez más que cualquier cantidad de los básicos. La siguiente partida que vamos a poner inmediatamente después de esto es un buen ejemplo de la importancia del aprendizaje profundo en el desarrollo de la fuerza general. A principios del 2002, cuando el jugador de las negras tenía un nivel de maestro FIDE, estudió detenidamente 2 libros durante varios meses: Posiciones típicas del medio juego de Boris Slotnick y Endgame Strategy, Estrategia de los Finales, de Mikhail Seresky. Cuando digo estudió cuidadosamente, quiero aclarar que significa que analizó por su cuenta cada uno de los ejemplos del libro en el tablero y releyó ciertos capítulos varias veces. Antes de estudiar estos libros, su comprensión del medio juego y el final se había basado principalmente en las reglas posicionales y estratégicas simples, cálculo de variantes directas y búsqueda de oportunidades tácticas. Ya sabes, cosas básicas. A menudo podía defenderse con un maestro internacional, especialmente en batallas tácticas, pero casi regularmente los grandes maestros le superaban en silencio, como en el siguiente encuentro que mostramos a continuación. Una vez concluido el estudio que hicimos en el PowerPoint sobre los temas estratégicos y la forma de estudiar independiente, vamos a estudiar esta partida donde las negras, debido a su poco conocimiento estratégico y táctico de estas posiciones, cometió un error, pero que más adelante en otros vídeos estudiaremos cómo él logró mejorar su calidad de juego debido a otros estudios que también llevaremos a través de estos vídeos. Las blancas, conducida por Faragó contra Kulhasevic en Bizovac en el año 2002, comenzó con D4, caballo F6, C4, G6, caballo C3, alfil G7, E4, D6, alfil E2, enroque corto, caballo F3, caballo A6, una línea bastante moderna para que el caballo pueda ir a C5 en caso que se produzca la variante del cambio. Pero esto no ocurre en esta partida. Las blancas jugaron enroque E5 y no realizan variante del cambio en E5, jugando torre 1, dama E8, alfil F1, alfil G4, D5, caballo B4, alfil E2, A5 y ahora alfil E3. Hasta aquí hemos desarrollado algo de teoría de la apertura en la defensa india de rey, pero debo llamarle la atención, y no le puse
ejemplo de por qué las blancas, después de haber jugado alfil F1 en este momento y su adversario alfil G4, realizaron posteriormente, cuando las negras llevaron alfil G4, nuevamente llevaron su alfil a E2. Analice por qué razón usted en este momento piensa que el blanco hizo este movimiento. ¿Había alguna amenaza de las negras en este momento? ¿Sí o no? La partida había continuado a 5 y alfil E3. Como habíamos dicho, con la idea típica del avance C5, un tema característico en la defensa india de rey, donde las blancas intentan, por medio de ese avance, abrir la columna C y penetrar a través de ella. Las negras jugaron ahora B6. Esto limita el avance antes mencionado, pero es una debilidad estructural innecesaria a largo plazo. Pero tales detalles no ocupan un lugar destacado en la lista de prioridades de las negras. En ese tiempo, la jugada caballo A6, limitando el avance C5, era la forma correcta de evitar dicho movimiento. Por lo tanto, jugó B6, pero observe que aquí alrededor de casillas blancas en el ala de dama quedan débiles. Continuó el encuentro con B3, caballo A6, caballo D2, alfil D7. Rehúsa cambiar su mejor alfil por el alfil malo del contrario. Torre B1, rey H8. En la partida anterior que estudiamos, en el vídeo anterior, el negro está usando la maniobra que Kosul hizo del juego contra Tugmak. El blanco jugó ahora. La idea de esto es claramente caballo G8 y preparar el avance F5. Caballo F1. Curiosamente, Faragó decidió enfrentar la ruptura F5 de la misma manera que Tugmako, similar a dicho juego, pero no es la mejor estrategia para las blancas. Era preferible continuar con el avance A3, que es el plan típico en estas estructuras donde el blanco tiene ventaja de espacio en el ala dama e intenta la expansión por medio de B4 y preparar C5 en el momento apropiado. Seguiría aquí, por ejemplo, caballo G8, B4, F5, amenaza F4, ganar el alfil, por lo tanto F3, alfil H6, alfil por H6, caballo por H6, alfil D3, dama E7 y dama E2. Y el caballo de A6 tiene problemas ante la amenaza C5. Las negras en esta maniobra estratégica han logrado cambiar su peor alfil por el mejor alfil de las blancas, pero en realidad en el ala dama han quedado bastante restringidas. Continuando con caballo F1, caballo G8, dama D2. Evita el cambio de alfiles en H6. Por lo tanto, F5, E por F5, G por F5 y F4. Este tipo de posiciones ya la hemos estudiado en las maniobras de Boldini en diferentes vídeos que hemos estudiado sobre patrones de ajedrez, tema que estudiaremos más adelante también en esta serie de vídeos de la guía de cómo estudiar independientemente. Dama G6, caballo G3, caballo F6, torre F1. Las negras pueden estar contentas por el resultado de la apertura, pero ahora necesitan un buen plan para el medio juego. El negro eligió la captura E por F4, que es de valor dudoso. Abre la columna E y preparándose para transferir el caballo de A6 a E4. Sin embargo, este plan aparentemente activo es posicionalmente dudoso porque deja a las negras con un peón F aislado. En cambio, una versión mucho mejor era continuar con el avance H5, patrón típico que hemos también estudiado en nuestros vídeos cuando existe un caballo en G3 para ganar espacio y ataque en este sector, así como descolocar el caballo de G3. Una posible continuación sería torre de B a E1. La profiláctica jugada caballo H1 para anteponerse a H4
y mejorar la posición del caballo, he respondido con la jugada torre G8, caballo F2, alfil H6, amenaza mate en G2, por lo tanto G3, pero después de H4 el negro tiene una posición prácticamente ganadora, con lo que la cobertura del rey negro se ve en gran peligro. Por esa razón el negro está muy bien, prácticamente ganando. Después de torre B a E1, caballo C5, con la idea de jugar H4, las blancas tienen serios problemas que resolver. Así que regresando a la partida con E por F4, alfil por F4, caballo C5, alfil D3 y ahora caballo de C a E4. Jugada de valor dudoso. Continuando con el camino equivocado. Era mejor mantener la tensión y aprovechar que la columna de E está abierta y jugar torre a E8, alfil C2 y nuevamente H5, donde la posición es más compleja, pero el negro mantiene chances iguales en este encuentro. Luego de caballo C a E4, alfil por E4, caballo por E4, caballo de C por E4 y F por E4. Las negras se alegran de haberse librado de la debilidad del peón de F5 y abrir su alfil de casillas blancas al mismo tiempo, pensando ingenuamente que las negras deben estar mejor en esta posición. Pero con el avance H7, H5 y H4, a lo cual es la idea del negro continuar con ello pensando que esto le daba una mejor perspectiva. Esta evaluación resultó superficial, ya que el negro no consideró el próximo movimiento del oponente, que fue la retirada alfil E3. Las blancas transfieren el alfil a la gran diagonal. De repente, alfil D4 es una molesta jugada para las negras. Sin embargo, no supo apreciar la importancia estratégica de mantener el alfil de casillas oscuras y jugó ahora torre de A a E8, lo cual es más o menos un error. No había tiempo para la jugada planificada de continuar en este momento con H5 debido a alfil D4, H4 por caballo por E4, ganando un importante peón que permite evaluar la posición como clara ventaja del blanco. El caballo de E4 no se puede capturar debido a dama H6 jaque, recuperando el material con ventaja. Pero podría haber evitado el cambio de alfiles con rey G8 y después de alfil D4 trasladar el alfil a otra diagonal con alfil H6. Esta es una posición jugable aún para las negras. Sin embargo, después de la inexacta torre de A E8 continuó alfil D4. Ya era demasiado tarde cuando el negro se dio cuenta de que después del intercambio de alfiles de casillas oscuras se quedaría con un alfil en D7 inútil, un rey expuesto y un peón E débil. Probablemente podrían hacer más difícil la tarea de conversión de las blancas, pero desilusionados tal vez por el giro de los acontecimientos, bajaron bastante rápido la guardia y realizaron el movimiento alfil F5, que es igualmente dudoso. Todavía podía seguir con rey G8, que era una mejor oportunidad para mantener una ventaja del blanco, la ventaja del blanco algo controlada. Luego de este movimiento del alfil a F5, alfil por G7 jaque y rey por G7. En este momento las blancas tienen mejores posibilidades que la empleada en la partida, pero eso lo podemos ver en el laboratorio sin la tensión de la partida en vivo. Las blancas jugaron dama D4 jaque. Esta no es la mejor continuación, aunque el blanco mantiene ventaja. Pero como habíamos mencionado, en una partida en vivo es difícil evaluar que otras continuaciones como torre de B a E1 o bien dama E3 o dama C3 jaque reportaban
mayores ventajas, mayores beneficios, pero en realidad la jugada dama de 4 jaque se va prácticamente de la mano en una partida frente al tablero. El negro respondió con torre 5, torre de B a E1, torre F7 y torre F4, rey G8, caballo por F5, torre por F5 y torre de F por E4. Aquí en realidad las blancas tienen ya una ventaja ganadora. Las blancas han ganado el peón débil de E4 y pronto también la partida. A partir de aquí puede ayudarse de su capacidad analítica y comentar por sí mismo otras posibilidades que no se emplearon en el encuentro, que finalizó de la siguiente manera. Es una buena tarea para usted después, a partir de aquí, los movimientos que usted tenga duda, analizarlo, comentarlo, verlo en el tablero y comprobarlo posteriormente con una máquina. El juego finalizó con torre G5, torre por E5, torre por E5, torre F1, torre a E2, G3 defendiéndose del mate, dama H5 insistiendo en el mate, pero torre F2, torre por F2, dama por F2, dama D1 jaque, rey G2, dama B1, dama E2, dama A1, A4, dama C3, dama G4 jaque, rey H8, dama C8 jaque, rey G7, dama por C7 jaque, rey G8, dama C8 jaque, rey G7, dama D7 jaque, rey G8, dama G4. Tal vez todos estos movimientos de jaque sean por dos motivos: mejorar la posición de la dama o también por la escasez de tiempo en el reloj. Rey H8, dama F3, dama G7 y dama E3. Luego de dama C7, H4, rey G7, dama G5 jaque, rey F7, H5, dama C5, dama F5 jaque, rey G7 y dama E6, las negras abandonaron. La falta de sofisticación en asuntos posicionales y estratégicos de las negras en esta partida podría ser obvia. Ahí hemos visto elementos estratégicos erróneos y conceptuales en este encuentro. Sin embargo, el estudio consistente de los dos libros antes mencionados que vimos en el PowerPoint, en los siguientes meses, estudiados por el conductor de las negras, junto con otros estudios de ajedrez, de alguna manera le ayudó a desarrollar un enfoque más profundo y estratégico para ambas fases del juego sin que se diera cuenta. No hay que darse cuenta para eso. Después veremos otras partidas donde el jugador de las negras en otro encuentro mejoró su juego debido precisamente al estudio de los libros que hemos mencionado anteriormente. Sin más, como siempre, espero que le haya sido de utilidad esta guía de cómo estudiar ajedrez independiente y, como siempre, nos veremos en otro vídeo de Ajedrez con Bowdy. Chao.